Bienvenidos muchachos a este video. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre movimiento de caída libre. Bueno, se va a abreviar como MCL, movimiento de caída libre. Se llama así al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad. Voy a explicar un poco. Dice que todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo. Cuando algo se cae, siempre va a ir dirigido hacia abajo. Entonces vamos a estar hablando solamente del movimiento cuando hay una caída. El valor de la aceleración, ¿verdad? Cuando un cuerpo cae, va a depender del lugar donde se encuentren. Pero en la Tierra, este valor en el planeta Tierra, este valor va a tener un valor aproximado de 9.8 metros por segundo cuadrado, que como ustedes ya saben, esto representa la gravedad. Es decir, que los cuerpos dejados en caída libre aumentan su velocidad hacia abajo en 9.8 metros cada segundo. Vemos este ejemplo, que es un ejemplo clásico, porque Isaac Newton, cuando estaba estudiando estas leyes, fue cuando le cayó una manzana en la cabeza que él dijo, que él pensó en esto, que por qué las cosas caían siempre hacia abajo. Y ahí fue donde descubrió la fuerza de gravedad. Entonces, una manzana que se cae es un ejemplo de caída libre. Aquí vemos a un hombre a la orilla de un acantilado, deja caer una pelota, pues también esa pelota hace una caída libre. Y también vemos este otro ejemplo, ¿verdad? Un objeto que cae siempre es un movimiento vertical hacia abajo y que va a estar influenciado por la gravedad, que como les dije anteriormente, en la Tierra es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Veamos las fórmulas del movimiento de caída libre. Tenemos la velocidad final, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por tiempo. La velocidad inicial, que es igual a la velocidad final menos gravedad por tiempo. Para altura vamos a tener dos fórmulas y vamos a utilizar, pues dependiendo los datos que el ejercicio nos dé. Altura, que se va a representar con la letra H, va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más 0.5 gravedad por tiempo al cuadrado. O también podríamos decir que la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Para el tiempo tenemos que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Y la gravedad, como les decía anteriormente, ya es un dato que nosotros conocemos como 9.8 metros por segundo cuadrado. Pero si en algún ejemplo les piden determinar la gravedad o demostrar la gravedad, sería utilizando esta fórmula de velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Aquí están lo que significa cada uno para que no se les olvide. Y siempre vamos a trabajar en el sistema internacional. La velocidad se mide en metros por segundo. La distancia, bueno, en este caso aquí me equivoqué, sería altura, se va a medir en metros. Tiempo en segundos y la gravedad en metros por segundo. Vamos a comparar estas fórmulas con las fórmulas del tema anterior del movimiento rectilíneo uniforme acelerado y el movimiento de caída libre. Vamos a ver algunas fórmulas. Por ejemplo, vamos a ver la de la velocidad final. Vemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. En esta fórmula, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vemos que es básicamente la misma fórmula. Lo único que cambia, aquí está gravedad y aquí hay aceleración. ¿Qué significa? Como les decía anteriormente, en la caída libre lo que va a determinar es la gravedad, o sea que va a haber un movimiento hacia abajo. Y en el MRUA hay una aceleración que se da de forma horizontal. Así pueden ver ustedes también la forma de distancia y de altura que se parecen mucho. Entonces hay fórmulas que se parecen bastante entre el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y el movimiento en caída libre.
las principales diferencias va a ser que en el MRUA va a haber un movimiento horizontal y en el movimiento en caída libre va a ser siempre hacia abajo. Por lo tanto, en el MRUA va a haber una aceleración y en el MCL va a haber una gravedad, ¿verdad? Miremos los ejemplos. Como siempre, les dejo por aquí la formulita para que no se les vaya a olvidar. Y ya les había dicho, creo anteriormente, que deberían de hacer unas tarjetitas para que ustedes tengan a mano siempre sus formulitas. El ejercicio dice así: una pelota de béisbol es lanzada desde un edificio y alcanza una velocidad de 19.66 metros por segundo. Calcule la altura del edificio. Como siempre, vamos a sacar los datos. Velocidad inicial. Aquí no nos dice la velocidad inicial, pero desde el momento que dice que es lanzada, inicialmente esa pelota no estaba en movimiento. Entonces vamos a decir que la velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Dice alcanza una velocidad, esa sería nuestra velocidad final, 19.66 metros por segundo. Calcule la altura y ya sabemos que la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Pues en nuestras formulitas vemos que tenemos dos fórmulas diferentes, ¿verdad? Y pues en este caso, el único dato que nos dan es la velocidad final y también la velocidad inicial. Realmente podríamos utilizar cualquiera de las dos, pero considero que esta es como más sencilla de utilizar, entonces vamos a utilizar esta. Ustedes pueden hacerla y corroborar la respuesta con las dos, les tiene que dar lo mismo. Altura es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Vamos a sustituir. Velocidad final es igual a 19.66 metros por segundo, todo elevado al cuadrado, menos la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo, todo elevado al cuadrado. Aquí me equivoqué, es un 2 que debería de ir aquí. Dividido entre 2 por gravedad, que es 9.8. Vamos a hacer primero estas elevaciones al cuadrado. Recuerden que al decir 19.66 al cuadrado, no es que lo vamos a multiplicar por 2. No, es al contrario. Si ustedes no tienen la calculadora científica donde está el botoncito de elevación al cuadrado, ustedes lo que tienen que hacer es 19.66 por 19.66. O sea que el cuadrado significa que este número lo van a multiplicar 2 veces. Entonces, al hacer esta elevación al cuadrado, quedaría 19.66 por 19.66 serían 386.51 menos, y 0 por 0 es 0. Entonces aquí, como esto no altera, lo eliminamos. Entre 2 por 9.8 serían 19.6. Y aquí vamos a hacer esta división. 3.86.51 entre 19.6 serían 19.71. Aquí les voy a hacer un zoom de cómo es que van a estar las unidades. Porque vemos aquí un relajo de unidades, pero aquí no hay nada complicado. Vamos a poner metros cuadrados sobre segundos cuadrados en esta parte de acá, que aquí está escrito como una fracción, entre metros sobre segundo cuadrado. Al tener una división de dos fracciones, no sé si ustedes recuerdan de cuarto o quinto grado, cuando les enseñan a dividir fracciones, se va a hacer una técnica que se llama de la oreja. Entonces, vamos a multiplicar metro cuadrado por segundo cuadrado para que nos dé el numerador. Y segundo cuadrado por metro cuadrado para que nos dé el denominador. Aquí se ve más claro. Segundos cuadrados se van con segundos cuadrados. Y este cuadrado, metro cuadrado, se va a ir con esta M, quedando solamente metros. Y de esa forma, la altura del edificio es de 19.71 metros. Esa sería la respuesta. Veamos este otro ejemplo. Calcule cuánto tiempo le tomó a King Kong caer desde la cima del edificio Empire State, que tiene una altura de 1246.71 pies de altura, y cuál era su velocidad al aterrizar. Están los datos, nos están pidiendo el tiempo
que se tardó en caer a una altura de 1246.71 pies y también nos pide la velocidad final y ya conocemos la unidad de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Aquí hay algo muy importante y que ustedes no tienen que olvidar. Siempre vamos a trabajar con las unidades del sistema internacional. ¿Y por qué les digo esto? Porque altura en el sistema internacional se mide en metros y aquí está en pies. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir estos pies a metros. Y pues ustedes ya saben cómo hacerlo, lo vimos en la tarea número 2, que para convertirlo pues necesitamos la equivalencia, que siempre va a ser la misma. Vamos a escribir el número del que queremos cambiar, luego vamos a escribir la equivalencia, luego hacemos la multiplicación, 1246.71 por 1 entre 3.28, serían 380.09 metros. Una vez teniendo la cantidad o la altura en metros, vamos a utilizar la fórmula de tiempo. Que la fórmula de tiempo es esta que tenemos aquí. Tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Se mira un poco grande y rara, pero no es nada difícil. Escribimos la fórmula, hacemos la sustitución. 2 veces, este 2 pues ya es de la fórmula, solo tienen que copiarlo. La altura, y ojo, ¿verdad? La altura en metros, la que acabamos de calcular. 2 por 380.09 metros entre 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad. Hacemos primero esta multiplicación. 2 por 380.09 serían 760.18 metros entre 9.8 metros por segundo cuadrado. Hacemos esta división. 760.18 entre 9.8 sería 77.56. Observemos las unidades. Metros se va con metros, por lo tanto nos queda segundos cuadrados. Sacamos la raíz cuadrada de 77.56 y nos queda que la respuesta sería 8.80. Y también las unidades, sería como sacarle el cuadrado y serían segundos. Entonces el tiempo, aquí ya lo escribimos, desde 8.80 segundos, pero también tenemos que calcular la velocidad final. Ya sabemos que la fórmula de la velocidad final es esta que está aquí arriba. La copiamos y hacemos la sustitución. Velocidad inicial serían 0 metros por segundo cuadrado más la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado por el tiempo, que es el que acabamos de calcular, que serían 8.80 segundos. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a hacer la multiplicación porque es lo que tiene mayor valor jerárquico. 9.8 por 8.80 serían 86.24. Cancelamos segundo con el segundo cuadrado más 0, que esto no altera, entonces sería 86.24 metros por segundo cuadrado. La respuesta quedaría entonces que el tiempo que tarda King Kong en caer es de 8.80 segundos y cae con una velocidad de 86.24 metros por segundo cuadrado. Veamos el último ejemplo. Se deja caer una piedra desde la parte superior de un acantilado y toca el suelo 3.75 segundos después. ¿Cuál es la altura del acantilado y cuál es la velocidad en ese instante? Sacamos los datos, nos dice que el tiempo es 3.75, nos pide calcular la altura, nos pide calcular la velocidad y pues dice que se deja caer, significa que la velocidad inicial era 0, la gravedad ya la conocemos, de 9.8. Observamos las unidades, todas están en el sistema internacional, sí, entonces no hay ningún problema. Buscamos nuestra fórmula de altura. En este caso, de igual forma, podemos utilizar cualquiera de las dos. Yo elegí esta porque, tiene tiempo, en primer lugar y también porque para practicar esta, anteriormente utilizamos la otra. Entonces vamos a sustituir. Velocidad inicial es 0. Tiempo es 3.75 más 0.5, que ya es de la fórmula. Gravedad, que es 9.8 por tiempo al cuadrado. 0 por 3.75 es 0.
más hacemos, antes de hacer la multiplicación tenemos que hacer esta elevación al cuadrado. 3.75, y les repito, no significa que lo vamos a multiplicar por 2. No, eso está malo. Sería 3.75 por 3.75 y les va a dar 14.06. Una vez que hacemos esta elevación al cuadrado, ahí sí, multiplicamos 0.5 por 9.8 por 14.06 y les va a dar 68.89. Más 0, pues sería lo mismo, ¿verdad? 68.89 metros. Y finalmente, acá calculamos la altura, ¿verdad? Entonces ahora vamos a calcular la velocidad final. Ya pusimos aquí que la altura es de 68.89. Ahora vamos a calcular la velocidad final, que fue la fórmula que utilizamos anteriormente. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Velocidad inicial es 0 más 9.8 por 3.75. Que aquí tenemos los datos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer primero? La multiplicación. 9.8 por 3.75 serían 36.75. Más 0, 36.75. Entonces la respuesta es que la altura del acantilado es de 68.89 metros y la velocidad con la que cae la piedra es de 36.75 metros por segundo. Eso sería todo, muchachos. Espero que este video les sirva mucho y pues nos vemos o nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.